amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, miércoles 6 de mayo del 2020, tenemos la grata visita del doctor Harrison Salcedo, a quien le damos la bienvenida, porque tenemos que tratar temas referentes a la situación de los PPLs, las personas privadas de la libertad. Hay algunos rumores, algunas noticias que están llegando por redes sociales, hay obviamente que comprobar eso, pero nos preocupa la situación de ellos, nos preocupa el hacinamiento, nos preocupa que no se haya tomado medidas necesarias para la gente que está en estos centros de reclusión y específicamente queremos también preguntarle al abogado Salcedo sobre la situación del vicepresidente Jorge Glass. Con, nos preocupa mucho ya que no hay mucha información de ese tema más que lo que se ha visto hoy en la mañana de que en la Tacunga hay algunas en el centro de reclusión de la Tacunga y parece algunos casos, pero como digo, la información escasea. Por eso vamos a la fuente. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta Radio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y este espacio para discutir esta problemática que nos interesa, creo que a todos los ecuatorianos. ¿Por qué digo a todos los ecuatorianos? Porque nuestra Constitución de la República establece que dentro del grupo de las personas a las cuales el Estado tiene que brindarles especial atención o atención prioritaria se encuentran los niños, las niñas, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores y las personas privadas de la libertad. Bajo ese argumento, es importante entender que siendo las personas privadas de la libertad, personas de atención prioritaria, grupos vulnerables de la colectividad, las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a todos los estados y países miembros que tomen medidas casa adentro para que ayuden a la descongestión del hacinamiento en las cárceles y, lógicamente, a evitar una pandemia al interior de la cárcel por el tema del COVID-19. De esto hace eco incluso el juez de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, que califica como el deber de los estados de funcionar con sus cárceles al 70% de la capacidad para evitar, y escúchese bien, un genocidio carcelario. Bajo ese entendido, entonces, hay una problemática dentro del país. Se necesita descongestionar un sistema que ya estaba en crisis antes de la emergencia sanitaria, como es de las cárceles, porque no hay sanidad, porque no tiene buenos servicios de prestación médica, porque las personas que están privadas de la libertad tienen derechos y esos derechos no están siendo respetados dentro de la cárcel. Para esto, entonces, por parte del Consejo de la Judicatura, se establecieron directrices de que se debería, en principio, evitar otorgar a los jueces prisiones preventivas, salvo que sea de extremísima necesidad. Salvo que sea en flagrancia, ¿no es cierto? Para no seguir metiendo personas a la cárcel, cuando la intención de los estados más bien ahorita es descongestionar un poco con la salida. Pero no es una salida arbitraria, no es una salida de impunidad, que eso es lo que debe entender la sociedad. Es una salida que debe obedecer a márgenes o parámetros técnicos, como por ejemplo, las personas que están detenidas por apremios de alimentos. Entonces, no deberían estar presas en este momento, porque prima más que si se mueren dentro de la cárcel, nunca más van a poder rendir el alimento a sus hijos. Exacto. Entonces se pierde el efecto de esta prisión. Por otro lado, las personas que tienen todavía su condición de inocencia incólume, porque recordemos que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario con sentencia ejecutoriada. Entonces hay muchos casos en los que las personas están esperando una respuesta de juicio con una prisión preventiva que en este momento se vuelve incierta, porque al haberse paralizado todo el sistema judicial a lo largo del país, no se está atendiendo. Y si no se está atendiendo, entonces la respuesta de plazo razonable o la solución a si es culpable o inocente todavía no está llegando o no llegará de forma indefinida. Y uno de los elementos principales para la prisión preventiva es que ésta tenga un plazo de caducidad. No te pueden decir, te guardo y nunca más voy a ver cuándo sales. Por eso es que se está pidiendo también que se revea las prisiones preventivas. Entonces, con ese tema,
lo que se ha tratado de hacer por parte del SNAI, que es la secretaría encargada, antes era el Ministerio de Justicia, ahora es una secretaría encargada de las personas que están en conflicto con la ley, ha tratado de desarrollar algún tipo de directriz para evacuar o descongestionar trámites para que las personas puedan acceder a su libertad a través de beneficios penitenciarios. Pero ¿qué sucede? Si ellos quieren trabajar este tema, primero que todo necesitan ciertos documentos o requisitos que tienen que salir de los juzgados, como por ejemplo la copia de la sentencia ejecutorial. Y esos juzgados están cerrados por la emergencia. Así es. Se tiene que hacer documentación con declaraciones juramentadas. Pues, ¿qué sucede? Las notarías están cerradas y las que están abiertas por turnos no están en capacidad o no se les ha permitido que generen esos documentos que se necesitan para los trámites carcelarios. Y lo que es más grave, las personas que están recién intentando hacer el trámite no son ni siquiera atendidas en ningún centro carcelario porque todos están en aislamiento y los funcionarios no están trabajando. Entonces, no se está cumpliendo con estos directrices o estos parámetros emitidos por la ONU, emitidos por el tema de Corte Interamericana, y básicamente lo único que se estaba intentando es al menos atender o descongestionar lo que está sucediendo a las carpetas que ya tenían un trámite estancado de meses dentro de la cárcel. Se habían puesto incluso directrices para tratar de evacuar 100 personas por mes. Pero ¿qué pasa en la práctica? En Cotopaxi, el CRS, uno de los más grandes del país, que tiene capacidad para 4.000 personas, pero que se encuentran detenidas más de 6.000, es decir, con 2.000 más de su capacidad. Ahí se encuentra Jorge David Glass Espinel. El día de ayer entró en crisis, porque producto de la interferencia o amenaza de Fiscalía General del Estado, que todos sabemos que no opera de la mejor manera posible dentro del Ecuador, en temas muy sensibles como personas identificadas o de carácter, digámoslo así, no sé, por decirlo de alguna forma, que tienen animadversión a ciertos grupos de poder, por truncar salida de ciertos individuos, procedieron de forma ilegal y arbitraria contra los funcionarios del CRS. Inclusive apresaron a 2 jóvenes que trabajaban dentro del departamento jurídico y de diagnóstico y les llevaron a una audiencia a Guayaquil con el riesgo de contagio y todo, para nomás dejarles libres en la madrugada, viendo que no habían cometido ningún ¿por tipo qué de delito. razón? ¿Por qué razón tenían que detenerles? ¿Qué ilegalidad hicieron? Ninguna. Y eso está súper claro, ninguna. Pero ¿qué sucede? Se estaba tramitando dentro del CRS Cotopaxi y en los juzgados de Cotopaxi la prelibertad de Jorge Luis Zambrano González, supuesto líder de la banda de los choneros. Pero el hombre había cumplido con la justicia, con todos los requisitos establecidos para la ley para salir en su prelibertad. Y Fiscalía, por no contravenir a sus intereses, y por un Twitter del ministro Serrano, interviene tanto al juez de un allanamiento como a 2 funcionarios del centro de rehabilitación que única y exclusivamente cumplieron su trabajo, porque no es que estos funcionarios hicieron o decidieron sobre los beneficios penitenciarios, sino que todo un equipo de trabajo de 8 personas, incluyendo el director del centro y 20 personas más de la comisión en el ministerio en Quito, avalaron esas respuestas que dieron los funcionarios en audiencia pública. Y sin embargo, de eso les detuvieron ilegalmente, les llevaron hasta Guayaquil, como les digo, con exposición a contagio, y a las 4 de la mañana les dejaron libres sin ningún cargo en contra. Sin ningún cargo en contra, entonces. Comienza una gravísima problemática que tiene que ver de forma directa con lo que es la interferencia en la justicia. Y con este elemento de interferencia en la justicia que nos está pasando ahorita la factura, el día de ayer renuncia el director del CRS Cotopaxi y todo el equipo de diagnóstico, porque no hay garantías para cumplir su trabajo. Por supuesto, es que cualquiera podría irse si es que no le dejan hacer su trabajo, o sea, y todavía con el peligro de que te puedan llevar preso. Exactamente. Entonces, ahora vamos a adentrarnos un poquito más con esta problemática, y esto está repitiéndose a lo largo de todo el país en las cárceles, pero vamos a hablar un poquito ya sobre el tema de Jorge Glass. Por favor. El vicepresidente tiene en Cotopaxi ganada a nivel constitucional una acción de habeas corpus por integridad desde hace más de un año, que ratifica que él, antes de ser candidato siquiera a cualquier opción política, desde hace 30 años atrás, padece de una enfermedad grave, de alta complejidad, que le disminuye a él físicamente
y no es como cualquiera de nosotros para poder tener sus sistemas de defensas activados en caso de infecciones de las más comunes. Por eso es que para él se generó un cerco epidemiológico y una especie de un poco más de trato de aseo para su estadía dentro de la cárcel. Pero ¿qué pasa? Ahorita hay informes médicos del único médico tratante en todo el país que puede generar este tipo de certificados, que pertenece al Seguro Social, que nos dice que Jorge Glass tiene un peligro de muerte del 90%. Si él se llega al menos a contagiar del COVID, no puede salir de esa, no va a poder contarla después de eso, y eso nos preocupa mucho como defensa, porque imagínense lo que sería la catástrofe de que llegue la pandemia a la cárcel y que se contaminen los presos, y entre esos presos hay personas de atención vulnerable, como lo digo ya, con enfermedades que pueden exponenciar el riesgo, elevar el riesgo en el que no se pueda controlar la enfermedad del COVID y causar la muerte. Una de esas, Jorge Glass. Bajo este entendido, es que estamos preocupados y estamos haciendo todas las gestiones porque recordemos que al haberse caducado las 2 prisiones preventivas que pesaban sobre Jorge en el tema del caso Sobornos y en el tema del caso del campo Singue, Jorge Glass ya tiene ahorita totalmente cumplidos todos y cada uno de los requisitos para obtener su prelibertad. Que estamos seguros nos van a sí mismo a empantanar, a causar muchos problemas, a dar largas de ese trámite, tales así que hasta la presente fecha no se han hecho los estudios y los análisis dentro de la cárcel que son propios de una persona que está aplicando estos beneficios. Y claro, como le digo, sí, dígame. Pero puede también la gente, especialmente los que están desesperados porque Jorge Glass se quede en la cárcel, pueden decir de que ya está la sentencia del caso Sobornos, por ejemplo. Y que no tiene nada que ver. Nada tiene que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Gracias al trabajo que realicé dentro de la defensa de los 2 otros casos, tanto como le digo del caso Sobornos como del caso Singue, Jorge no tiene ningún limitante porque al haber caducado la prisión preventiva ya no pueden mantenerlo preso por esa causa, sino hasta que haya sentencia ejecutorial. Y recordemos que recién estamos dentro del tema de Singue, tratando de llegar al tema del juzgamiento, y asimismo estamos dentro del tema de Sobornos con la sentencia de primera instancia. Faltan los recursos de ampliación y aclaración, están suspendidos los plazos y términos en todo el país, no deberían tramitar esa causa, aunque les dé urgencia hacerlo para cerrar la opción política de Rafael Correa. Falta la apelación, faltarán los recursos de ampliación, aclaración, esa apelación, y falta una casación. Entonces, todavía hay tiempo para Jorge Glass para que salga libre. Él ya debería, bajo sus condiciones legales actuales, bajo las circunstancias en estricto derecho, él podría ya tener la opción de estar en libertad. Claro, de tener una medida sustitutiva, que sería en este caso, solo acogerse al beneficio de la prelibertad, y en los otros casos, como ya la prisión preventiva ha caducado porque se excedió el tiempo de plazo razonable, se le puede dictar cualquier otro tipo de medida y él puede estar tranquilamente enfrentando sus juicios en libertad, hasta cuando hay una sentencia ejecutorial. Entonces, el panorama está así. Lo que hemos pedido nosotros es la activación de líneas internacionales para que se tutelen los derechos de Jorge y no pretendan pescar al río revuelto y tratar de sacar otras nuevas causas para seguir poniendo prisiones preventivas y no dejarle salir ahora que tendría ya la opción. Eso es lo que estamos tratando nosotros como defensa en el marco internacional, de buscar un tema de protección, porque sabemos que acá la justicia en Ecuador no opera para el caso de Jorge. Y esto también está retrasando el hecho de que no hayan funcionarios primero en el centro de rehabilitación, y también la renuncia del director. Esto podría retrasar también, aparte de que obviamente sabemos no que, solo a Jorge, sino bueno, a más de 2.000 personas privadas de la libertad que actualmente en el CRS Cotopaxi tienen la opción de salir bajo regímenes especiales, como lo son la prelibertad, el régimen semiabierto, el régimen abierto, que contempla la ley, que son alternativas y mecanismos totalmente legales para las personas que han demostrado dentro de la cárcel que han cumplido con su proceso de rehabilitación. Es decir, es un incentivo para que la gente realmente que está presa, está detenida, pueda enmendarse, pueda estudiar, trabajar dentro del centro, demostrar un ánimo de conducta bueno y salir reformados. Por eso es que existen estos beneficios, ese es el espíritu de los beneficios. Recordando que en la Constitución de la República, el artículo 201, nos dice que el sistema de rehabilitación social tiene por objeto la reinserción de la persona privada de la libertad a la sociedad en mejores condiciones.
Entonces, esto va desde la escala de lo constitucional. Todo el mundo tenemos derecho, como quien dice, a una segunda oportunidad. Exactamente, todos tenemos derecho a eso, pero se está viendo que este tema lo están haciendo político y ni siquiera las recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos ha sido atendida, porque estamos viendo las demoras en todos los trámites para la libertad de los privados de la libertad. Ahora, el día de hoy, como le decía, veíamos en redes sociales algunas denuncias de que trabajadores de varios medios de comunicación, entre ellos el nuestro, recibimos una denuncia y esta era justo lo que usted nos acaba de ratificar ahora, de que ha salido el director, ha renunciado y que justamente han sido estos funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi han sido detenidos, y bueno, aquí no dice que han sido liberados, pero que han sido detenidos y llevados a otra jurisdicción. Con todo esto, doctor, ¿qué se puede hacer? A quién más podemos acudir? Nos toca buscar vías internacionales porque no hay una protección dentro del Ecuador. El día lunes gané una acción de protección contra la Fiscalía General del Estado, contra el Consejo de la Judicatura, por estos hechos que le estoy comentando. La intromisión en la justicia de Cotopaxi, imagínense que lo hacen por Twitter. A las 3 de la mañana, José Serrano pone un Twitter diciendo que se les va a salir un criminal que él ha capturado en su periodo de ministro de gobierno. A las 7 de la mañana, la señora fiscal retuitea y dice que al Consejo de la Judicatura que se le debe investigar al juez. Eso es una total intromisión en la justicia. Hay separación de poderes, hay mandatos expresos internacionales y nacionales que prohíben ese tipo de cosas. Y el Consejo de la Judicatura, a las 11 de la mañana, antes de que se instale la audiencia, le suspende al juez por 90 días. Entonces, ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde están las pruebas de algo? Entonces, para justificar estos dichos y estos hechos, Fiscalía hace un operativo, le detiene a la esposa de la persona que estaba aplicando para la prelibertad, detiene a dos funcionarios del CRS que nada tienen que ver en este asunto, y cuando se presentan ante un juez en Guayaquil, imagínense, todos estos actos son de la Tacunga y se los llevan a Guayaquil, que son los únicos que les cooperaron en esa locura. Entonces, llegan a Guayaquil y la jueza, por más presionada que haya estado, revisa, pues, y dice, vea, aquí no hay nada de flagrancia. Usted me está diciendo supuestos de hace 7 meses y de los señores funcionarios del CRS no hay una sola llamada con la esposa del PPL ni con el PPL. ¿Qué pasa? Aquí no hay flagrancia y no veo delito. Déjenles libres. Y les dejan libres. Ante eso, les destituyen a los chicos. Y como es lógico, al verse todos los compañeros del CRS, las personas de diagnóstico, psicólogos, departamento clínico, laboral y el propio director que sustenta los informes, ver que no tienen respaldo de ninguna autoridad ante la violación y atropello de lo que fue Fiscalía con los compañeros, ¿qué tuvieron que hacer? Poner la renuncia, porque se están jugando que el día de mañana, por decir algo, se pone en trámite la prelibertad de Jorge Glass, que tiene todo el derecho. Ellos firman un informe favorable y la Fiscalía les mete preso solo porque no les cae bien Jorge Glass. Terrible. Oiga, ¿qué estamos viviendo realmente? Entonces es una época de persecución jurídica, es una época de intromisión a la justicia y es una época, lamentablemente, de populismo penal gobernado por Twitter. No puede ser justo que ahora una noticia de red social sea la base para causar destituciones, arrestos, sin ninguna base, sin ningún sustento legal, jurídico, práctico, de probatorio. Porque yo entendería si en efecto en el allanamiento hubiesen encontrado que al juez le dieron dinero, que a los funcionarios se les encontró que se comunicaban de forma ilegal con alguien. Yo entendería, pues el actuar estaría justificado. Pero si se presentan ante un juez y el juez les dice que aquí no hay nada, ¿qué nos están diciendo? Que efectivamente lo que hay es una persecución. Claro, pero lo extraño es que, o sea, un asambleísta que antes tuvo el cargo de ministro de gobierno, o sea, advierta de esto cuando él se supone que él también es abogado y él conoce que si es que ya se cumplen ciertos requisitos, el privado de la libertad podría acceder a ciertos beneficios. O sea, me parece raro de que él ponga un tuit y enseguida la fiscal actúe, cuando hemos visto que en otros casos la fiscal ni siquiera toma en cuenta algunas denuncias. Justamente, tenemos los casos del IES tan sonados, en los cuales se demoran para actuar, y en esto bastó un tuit, y como le digo, de madrugada. 8 de la noche, 3 de la mañana hacen el operativo, 7 de la mañana ya le están juzgando y procesando, 10 de la mañana está el juez destituido.
Cuando usted exige justicia en la vía ordinaria sin COVID, usted no jamás va a ver una cosa de eso. Pero ahora con COVID, pues. Peor, claro. Entonces, ahora se demuestra, queda en evidencia el ánimo, porque ahorita es más fácil controlar cosas que antes a lo mejor por el nivel o cantidad de trabajo no se podían ver, pero que te abran una Corte Nacional de Justicia para leer la sentencia del caso Sobornos, exponiéndonos a todos los abogados a la plena brote de pandemia cuando estábamos en la época más alta de crisis, solo demuestra que hay un afán político. El Consejo de la Judicatura ya había tomado la decisión de suspender todos los plazos de los términos. Ya no había prisiones preventivas que caduquen. Entonces, ¿cuál era el interés? ¿Cuál era la motivación para sacar esa sentencia entre gallos y medianoche en plena pandemia? ¿Para qué? ¿Les urge? ¿Están contra el tiempo? Ah, esa es la única respuesta. Están contra el tiempo por el cronograma electoral. Y porque este es un caso dedicado exclusivamente contra Rafael Correa. Claro, y por eso están buscando también postergar las elecciones, ¿no? Por supuesto. Claro, está Entonces la bronca es con él, para él, contra él, y se van llevando por los pies todo y cada uno como una planadora, ¿no? Desconociendo procesos, derechos, garantías, y nos atropellan a todo. ¿Por qué? Porque son las más altas autoridades del Estado. Pero por el momento, porque cuando se acabe también, doctor, ¿qué puede pasar? Doctor, sobre esa sentencia del caso Sobornos, ¿usted qué opina de la redacción de los jueces y por qué se acusa a Jorge Glass o se sentencia a Jorge Glass con 8 años de prisión por una cosa que no se había tratado en el juicio, pues porque nunca habíamos oído las definiciones de los jueces. Lo que habíamos oído es que había una red mafiosa, supuestamente, que operaba de acuerdo a la teoría de Roxin y que no entendemos nosotros que somos neófitos en el derecho. Muy lamentable. Si ustedes no entienden, amigo querido, yo con tanto estudio que tengo tampoco lo entiendo. Eso es lo más triste, lo más penoso, porque Fiscalía te presenta una teoría, una idea. Entendamos que, para simplificar a los que nos escuchan, que la acusación se tiene que fundar en hechos y probarlos. Usted tiene que decir cómo, quién, cuándo y dónde y por qué se cometió un delito. Claro. Entonces, si yo no logro articular todas esas categorías, cómo, cuándo, dónde y con quién, pues simplemente no tengo con qué sancionar a la persona. Eso es un debido proceso. Entonces, si las reglas del juego las establece la Fiscalía, porque ella nos dice sobre qué nos va a acusar, haga de cuenta que yo le digo ahorita que usted ha robado. Y hacemos todo un proceso para demostrar que usted ha robado. Y le termina sentenciando a usted de un delito de violación, que no tiene nada que ver con el tema. Claro. Entonces, ¿yo cuándo me pude defender de la violación si usted todo el tiempo me mantuvo defendiéndome de lo que ha robado o no ha robado? Básicamente eso es lo que pasó en este caso. Se hablaba de una teoría de fiscalía que tenía unos símiles internacionales jamás aplicados en el Ecuador, que le quedaban bastante grandes, dicho sea de paso, a la capacidad de fiscalía para aprobarlo, y al final los jueces se dan cuenta de esto y dicen, vea, usted está totalmente perdida, pero yo le voy a dar acomodando lo que usted quiso decir. O sea, le dio así los deberes. Le voy a dar sentenciando como deberíamos o creemos que nos conviene ahorita para acomodar lo que usted no pudo hacer. Claro. Entonces imagínense qué grave, qué complejo vivir en un país en el cual te tienes que defender de algo que jamás te acusaron. Claro, o sea, hay que estar con suerte para poder enterarte más o menos de qué te van a acusar luego. O adivinar cuál va a ser la intención. Adivinar. Porque si no hay, y hay que ser muy claros en esto, dicen que Rafael Correa tenía el dominio porque él, por poco más, un dios omnipresente, omnipotente, controlaba todo papel, toda hoja que se movía dentro del Estado. Absurdo, absurdo por lógica, absurdo porque el principio para delegar funciones está establecido en virtud de que un hombre no puede hacerse cargo solito de un Estado, pues. Por supuesto. Para comenzar. Segundo, se habla de un cohecho. El cohecho es dar y recibir plata a cambio de cualquier favor, de cualquier cosa chueca. Hay que hablar las cosas como son. Y a Jorge Glass le tenían que haber procesado con la persona que le dio el dinero para hacer la cosa ilícita. ¿Y de qué le acusan a Jorge Glass?
que Odebrecht le ha dado plata. ¿Y dónde está Odebrecht? No está procesado. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Claro. A ver, si no hay el que dice que dio la plata y no está preso el que dice que dio la plata porque se necesitan dos para el delito, entonces, ¿cómo le puedo juzgar a Jorge? Porque él firmaba los decretos. O sea, Diosito, ¿y ahora qué hacemos? O sea, quiere decir que si vamos más atrás, todos los presidentes, todos los vicepresidentes son culpables de todo, pues porque firmaban decretos. Yo le voy a decir, ni siquiera vámonos para atrás. No nos vayamos para atrás. Seamos puntuales con el ejemplo porque la gente nos tiene que entender de la forma más didáctica. Ahorita Fiscalía General del Estado debería coger y meterle preso a Lenin Moreno Garcés por lo que está sucediendo en el IES. Él le nombró a Paul Granda. Porque él tiene la potestad sobre las decisiones de todo el Estado. Porque bajo esa lógica, el vicepresidente Otto Solens-Horner tiene el control por delegación de todo lo que es la emergencia. Y como ellos designaron a los ministros y ellos designaron a los que están funcionarios en el IES y los del IES son responsables del atraco, entonces ellos deben irse presos. Es la misma teoría que nos presenta Fiscalía y con la que sentencian los jueces. Exactamente. Igualito. ¿Quieren hacer ese símil? Hagámoslo. Porque eso es. A la final, de eso se trata. Exactamente. Doctor, ¿y cómo está Jorge Glass? ¿Usted ha tenido ya contacto con él? ¿Le ha preguntado cómo está su salud? ¿Cómo está ahorita en el Centro de Rehabilitación Social? Es lamentable, solo tengo los informes de los médicos tratantes porque el CRS tomó la decisión de no permitir el ingreso ni de abogados ni de visitas desde que comenzó el tema del COVID, para tratar de controlar el contagio. Entonces, no hemos podido entrevistarnos, ninguna persona en Cotopaxi puede ingresar a la cárcel salvo los funcionarios bajo estrictas medidas de seguridad. Entonces no hemos podido, pero lo que sí hemos podido tener acceso es a los informes de veeduría que hace la Defensoría del Pueblo por el tema del habeas corpus y los médicos tratantes por este tema de su condición preexistente de salud. Ahora, pero ¿él está bien? ¿Todavía allá no hay muchos casos o sí hay casos? Está bastante disminuido en su salud, está pasando por una crisis bastante fuerte en lo que es el tema de sus cuidados, de su aplicación médica. Cuando él le dan ciertos medicamentos, pues él queda muy disminuido. Y también sumémosle el efecto anímico, pues, ¿no? Bien o mal, el aliciente de las personas privadas de la libertad, de alguna forma es la visita, es la esperanza, es el tener comunicación con sus abogados para que le expliquen cómo van los procesos. Al haberle cortado todo eso, pues el cuadro es bastante complejo, bastante complejo. Qué terrible escuchar eso, doctor, porque la verdad es que desde que empezó este problema hemos nosotros hecho una campaña para que se tome en cuenta la problemática de los centros de rehabilitación. Hemos tenido un montón de animadversión, de insultos inclusive, porque hay mucha gente que no entiende que la gente privada de la libertad también tiene derechos. Pero de todas maneras hemos pedido también a nivel de medio de comunicación que se tomen las acciones suficientes. El asambleísta Rodney Aliaga hizo también un pedido. O sea, no sé qué más se podría hacer para que las autoridades reaccionen, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de seres humanos. Usted lo menciona bien, el problema es que han politizado esto y se quiere tomar como bandera que el pedido para muchos es con dedicatoria para alguno. Y hay que ser claros, en la asamblea el pedido de Ronnie Aliaga hicieron eco o hicieron la animadversión de que, no, trata de beneficiarle a Jorge Glass. No, señores. Dentro de los párrafos y los argumentos estaba claramente descrito que las personas que están sentenciadas por delitos de carácter contra la administración pública, como son el cohecho, el peculado, etcétera, no se beneficiarían de ninguna medida. Pero se tiene que extender. ¿Sí? A ver, no podemos cerrarnos a la opinión del mundo civilizado, en el que las más altas autoridades de derechos humanos, en que las más altas cortes de justicia interamericana nos dicen lo que debemos hacer como una recomendación obligatoria para evitar males mayores, porque esto nos cuesta a todos. Yo sé que por parte de la sociedad existe esta animadversión contra las personas privadas de la libertad, existe este odio, este repudio generalizado, pero está mal aplicado, porque la persona que está privada de la libertad va a cumplir una pena justo, de privación de la libertad. Yo quisiera que la gente comprenda y entienda, antes se decía, qué bestia, le han premiado a fulanito, a menganito como en arresto domiciliario. Ahora, la mitad más uno del Ecuador
sabe lo que es estar en su casa confinado, sin poder tener la libertad de movilidad. ¿Creen que es fácil ahora? ¿Creen que es una medida blanda? Ahora imagínense sin las comodidades de agua, luz, teléfono, internet, familia, estar confinado con 3, 4, 5 seres extraños, ajenos a tus costumbres, a tus hábitos, en un espacio infrahumano de 2 metros por 2 metros, con el mismo baño ahí, sin agua y alimentándose con comida podrida. Eso es humano, eso no se le hace ni a un perro, ni a una mascota. Entonces hay que comenzar a comprender que la problemática de las personas privadas de la libertad no es para torturarles dentro del centro y no es una pena de muerte. El Ecuador no tiene pena de muerte. Y dejar que las personas privadas de la libertad afronten una pandemia es condenarles a la muerte. Si los que estamos afuera no conseguimos guantes, no conseguimos mascarillas, no conseguimos gel, nos turnamos, hacemos filas para abastecernos de alimentos en el mejor de los casos, muchos otros no tienen de dónde generar los recursos para alimentarse, para cuidarse. Imagínense en estas personas que no tienen capacidad de decisión ni autonomía para hacer nada por sí mismos. Están al cuidado del Estado. Y cuando decimos del cuidado del Estado, significa que si una de estas personas fallece en estas condiciones, investido de inocencia, de lo que haya sido, esto eventualmente puede repercutir en que económicamente el Ecuador se ha sancionado con multas gigantes, con penas reparatorias gigantes. ¿Y quién paga eso? Pagamos todos los ecuatorianos a través de nuestras contribuciones, nuestros impuestos, dentro de todo. Entonces es plata que se merma del ingreso del Estado para cumplir errores del propio Estado, para enmendar los errores del propio Estado. Y eso no nos va a librar nadie, porque ya ha pasado cuando por decisiones políticas han vulnerado derechos o cuando ha habido abusos del poder de la justicia y esto ha llegado a cortes internacionales, nos sentencian con 3, 4 millones, 5 millones, 10 millones. Vean lo que pasó con el caso de los señores Restrepo. Desaparecieron, se demoraron como 10 años, 15 años en dar justicia internacional, pero al final, ¿quién pagó? Pagó el Ecuador, pagaron los que seguimos aquí trabajando día a día. Entonces no está bien tomar una posición tan radical, tomando en consideración que la justicia ecuatoriana es muy falible, que tenemos un alto índice de error judicial, en el que puede ser que una persona inocente haya sido condenada ilegalmente o injustamente. Entonces imagínense lo que es matar a un inocente o mantener a un inocente preso. Claro. Y peor aún, preso y con exposición a pandemia. Entonces, eso es lo que muchas veces no podemos entender o recapacitar, salvo que tengamos una línea directa de opción o de observación de lo que pasa dentro de las cárceles. Créame que si los jueces pasaran 24 horas, 48 horas o una semana obligatoriamente haciendo un curso dentro de la cárcel para que sepan lo que es estar privado de la libertad, le apuesto que esos jueces con lupa estudiarían los casos para no cometer una injusticia. Porque hasta que no sepas lo que es o cómo se vive adentro, no sabes ni siquiera lo que tú estás condenando. Suena fácil decirte condeno a 3 años, 15 años, solo son 6 meses. No, la vida, un día adentro en la cárcel puede ser decisivo, por la violencia, por la contaminación, por el trato inhumano, por las torturas, por la extorsión interna. No vamos a decir que estamos hablando de gente, de angelitos tampoco, ¿no? Hay el lado bueno y el lado malo, pero hay que tener respeto a los derechos humanos, porque si bajamos de ese nivel, somos iguales o peores que los que están adentro detenidos. Exactamente. Exactamente, doctor, y eso es lo que nosotros siempre hemos apelado a que veamos primero el lado humano. Nos preocupa mucho la situación del vicepresidente Jorge Glass. Obviamente él está, aparte de que está privado de la libertad, tiene este estado de vulneración por su salud. Pedimos a las autoridades que ojalá puedan rever las acciones que están realizando y que dejen por un momento el lado y el odio político y que vean más allá para que encuentren el camino de la humanidad. Doctor, muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista. Era muy importante tener su concepto ahora para que toda la ciudadanía pueda escuchar lo que está pasando. A usted muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad, un abrazo fraterno y esperemos que las condiciones sean un poco más favorables con el pasar de los días. Esperamos, aspiramos que así sea y agradecerle y pues invitarle nuevamente a que esté en este espacio de otras voces aquí en Hoja de Ruta Radio. A las demás personas que nos están escuchando, invitarles para que más tarde estén con nosotros. Tenemos una entrevista con Enrique Santos Jara para seguir conversando sobre esta rebaja de los presupuestos para la educación superior, que también es otro tema que nos preocupa. Muchísimas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad.
Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.